Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a viajar al fin del mundo, literalmente. Vamos a adentrarnos en la Antártida, pero olvidaos de los pingüinos y el hielo aburrido. Basándonos en las alucinantes afirmaciones del historiador Felipe Botalla, vamos a explorar este lugar como una inmensa caja fuerte de misterios y operaciones militares de altísimo secreto. Poneos cómodos, porque vamos a desglosar unos eventos históricos que, de ser ciertos, rompen absolutamente todos los esquemas. Y la pregunta del millón que guiará este recorrido es esta. ¿Qué hay realmente escondido bajo el hielo más desolado del planeta? Pensad un momento. ¿Qué podría haber motivado el envío de misiones militares gigantescas, gastando una cantidad ingente de recursos, al mismísimo Polo Sur? No estamos hablando de un par de científicos tomando muestras de hielo, para nada. Hablamos de movimientos geopolíticos colosales, que nos indican que ahí abajo pasaba algo fuera de lo normal. Pasemos a la primera parte de nuestro análisis. El enigma de la Antártida. Para entender todo esto tenemos que retroceder un poco, concretamente justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1938 y 1939, una expedición alemana zarpó a bordo de un buque llamado Schwabenland, al mando del capitán Richard. Y ojo, porque esto no era solo por amor a la ciencia, había claros intereses militares. Según detalla nuestra fuente, los aviones de esta expedición sobrevolaron enormes extensiones de territorio, cartografiando la zona y, atención a esto, lanzando estacas con esvásticas desde el aire para reclamar de golpe cientos de miles de kilómetros cuadrados. Bautizaron literalmente a esa enorme porción de hielo como Neues Schwabenland o Nueva Suabia. Pero lo que encontraron allí fue lo que verdaderamente descolocó a todo el mundo. Los informes que recoge nuestra fuente cuentan que, en pleno corazón de la Antártida, estos exploradores se toparon con zonas sin una sola gota de hielo. Descubrieron valles ondulados y hasta 23 lagos de diferentes tamaños. Y no, el agua no estaba a punto de congelarse, era agua templada, calentada por una brutal actividad geotérmica bajo la superficie. Además, estaban llenos de algas microscópicas que teñían el agua de unos increíbles tonos verdes, rojos y azules. Como es lógico, este descubrimiento documentado corrió como la pólvora y encendió los rumores sobre posibles zonas habitables en medio de ese infierno helado. Lo que nos lleva a la segunda parte de nuestra exploración: los submarinos y la enigmática base 211. Damos un salto temporal hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y aquí es donde las cosas se ponen realmente raras. Fijaos en esta cronología. La guerra en Europa termina oficialmente en mayo de 1945, ¿verdad? Pues resulta que, en pleno verano, meses después de la rendición, varios submarinos alemanes, los famosos U-Boot, aparecen de la nada y se rinden en Mar del Plata, en Argentina. La fuente nos señala unas anomalías de manual. Primero, las tripulaciones eran jovencísimas y sin apenas vínculos familiares, el perfil perfecto para misiones de alto secreto a larguísimo plazo. Y segundo, durante los interrogatorios, los aliados descubrieron que a los cuadernos de bitácora les faltaban páginas enteras. Olía a kilómetros que estos submarinos habían estado realizando operaciones encubiertas en el Atlántico Sur. Y aquí es donde entra la fascinante y sumamente especulativa teoría de la base 211 que nos expone Botalla. Teniendo en cuenta el hallazgo de esas inmensas grutas antárticas con temperaturas súper agradables de entre 20 y 30 grados, la teoría sostiene que esos submarinos perdidos no estaban de paseo, sino transportando material y personal para construir una fortaleza subterránea. Y para echarle más leña al fuego, tenemos que recordar una declaración que hizo el mismísimo almirante Karl Donitz en 1943. Afirmó, con bastante orgullo, que su flota de submarinos había construido un Shangri-La invulnerable en el sur, una frase que, si unimos los puntos con estos datos, resulta cuanto menos inquietante. Pasemos a la parte 3, los secretos de la Operación High Jump. Nos plantamos en el año 1947, y atención a la tremenda discrepancia que nos muestra la historia. Oficialmente, Estados Unidos lanzó la Operación High Jump simplemente para probar equipos en condiciones de frío extremo y entrenar a sus soldados. Vale, suena lógico. Pero luego miras los recursos destinados y la cosa cambia. 13 buques de guerra, el portaaviones Philippine Sea en su viaje inaugural, un submarino y más de 5.000 hombres, bajo la atenta mirada de pesos pesados como el almirante Nimitz y el secretario de Marina James Forrestal. Vamos a ver, desplegar semejante armada bajo el mando del almirante Richard Byrd para unas simples maniobras de entrenamiento es, francamente, una desproporción colosal. Y quedaos con este número, 8. La operación High Jump estaba diseñada para durar todo un año, pero sorprendentemente se canceló de forma fulminante tras solo 8 semanas. 8. Según los informes de nuestra fuente, en ese cortísimo periodo, las fuerzas estadounidenses sufrieron pérdidas misteriosas tanto de hombres como de aeronaves. Esto provocó una retirada a toda prisa, envuelta en una cortina de humo y un nivel de secretismo absoluto que, curiosamente, se mantiene intacto a día de hoy. Al regresar de esa caótica misión, el almirante Byrd soltó una bomba informativa durante una entrevista con el periódico chileno El Mercurio.
Afirmó sin tapujos que Estados Unidos debía tomar medidas defensivas inmediatas contra cazas enemigos provenientes de las regiones polares. E incluso llegó a describir naves capaces de volar de polo a polo a una velocidad increíble. Como os podréis imaginar, la fuente relata que, justo después de estas declaraciones, las autoridades militares apartaron a Byrd de la vida pública y le impusieron una ley del silencio implacable. Las consecuencias de todo este embrollo son bastante oscuras. James Forrestal, el secretario de Marina que supervisó toda la operación, supuestamente empezó a sufrir un grave deterioro mental. Lo ingresaron en la planta 16 del Hospital Naval de Bethesda y trágicamente cayó al vacío desde una ventana. Un suceso que disparó todas las alarmas sobre un posible asesinato encubierto. Pero la historia no acaba ahí. En 1958, Estados Unidos volvió a la carga con la operación Deep Freeze, y esta vez detonando armas atómicas en plena atmósfera antártica. Nuestra fuente recoge una teoría alternativa impactante. El verdadero objetivo de esas bombas no era científico, sino fulminar cualquier emisión de radio proveniente de bases alemanas supervivientes en el hielo. Un acto que, según se especula, podría haber sido el detonante original del famoso agujero de la capa de ozono. Y con esto llegamos a la cuarta y última parte, ingeniería del tiempo. Agarraos que vienen curvas. Dejando a un lado el hielo geográfico, el material fuente nos sumerge ahora en el terreno de la ingeniería más radical. Y para digerir esto hay que entender el contexto. En aquella época se estaba desarrollando una tecnología brutal, adelantadísima a su tiempo. Por ejemplo, cosas tan cotidianas hoy como las placas vitrocerámicas se inventaron en realidad para que los submarinos alemanes pudieran cocinar sin quemar el valioso oxígeno. Además, había proyectos reales de cañones sónicos destructivos a distancia y hasta patentes registradas en los años 20 para aeronaves primitivas de forma circular. Os cuento esto para que veáis que la innovación militar estaba pulverizando los límites de lo convencional a un ritmo vertiginoso. Lo que nos lleva a la joya de la corona del arsenal secreto del general Hans Kammler, el proyecto Die Glocke, o la campana. Dentro de una iniciativa ultrasecreta bautizada como Operación Cronos, los documentos de la fuente describen un dispositivo aterrador. Hablamos de una máquina que usaba enormes cilindros llenos de mercurio girando en direcciones opuestas a altísimas velocidades. Según estas afirmaciones, el objetivo de los científicos que operaban este aparato, que por cierto al principio emitía una radiación letal, era generar tal nivel de torsión que pudiera literalmente curvar la física y manipular el continuo espacio-tiempo. Casi nada. Resulta fascinante ver cómo esta narrativa choca frontalmente con la historia oficial. Si miramos los libros de texto, el general Kammler simplemente desapareció o murió al acabar la guerra en la zona de los Sudetes. Fin de la historia. Sin embargo, nuestro análisis de hoy pone sobre la mesa una versión alternativa increíble. Justo antes de la rendición, un gigantesco avión de 6 motores despegó de Praga. Llevaba a bordo más de 10 toneladas de tecnología exótica clasificada y se presupone que ahí iban tanto la campana como el propio Kammler. Lo más curioso es que los registros de esta línea temporal secreta indican que este pesado avión hizo una escala técnica confirmada en Barcelona. Sí, en España, antes de esfumarse hacia un destino totalmente desconocido. Llegados a este punto, es normal preguntarse, ¿para qué querían doblegar el espacio y el tiempo? Pues bien, la fuente expone la afirmación más audaz de toda la Operación Cronos. El objetivo supremo de esta máquina del tiempo no era otro que enviar tropas de élite al pasado, concretamente a Etiopía. Su misión, localizar y recuperar la reliquia más poderosa de la antigüedad, el Arca de la Alianza. La idea era llevársela a Normandía para utilizar su poder y aplastar el desembarco aliado en el día D. Es una mezcla de física cuántica hiperavanzada y arqueología mística que desde luego vuela por los aires la historia tal y como la conocemos. Para ir cerrando esta exploración nos topamos con una reflexión que es imposible esquivar. Hemos hablado de bases térmicas bajo el hielo, de armadas masivas huyendo despavoridas y de tecnologías que rozan la ciencia ficción. Si asumimos, como dice la versión oficial, que todo esto fueron simples pruebas rutinarias de equipo para el frío y mitos exagerados de la posguerra, cabe hacerse una pregunta muy seria. Más de 70 años después, ¿qué sentido tiene que gran parte de los archivos de la Operación High Jump sigan bajo el más absoluto y estricto secreto militar? Es un rompecabezas fascinante que sin duda nos deja con unas ganas inmensas de seguir escarbando en la historia oculta. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.